Ya. Ya. Vamos a empezar echándole un ojo bien rápido a lo que era la tarea. Ya no, como hubo clase, yo sé que hice un cambio de planes, pero fue para que calzara un poquito mejor con los otros cursos y no se me desordenaran tanto. Así que vamos a hacer la corrección todos juntos aquí. Y Ya. el audio voy a ver si se los puedo corregir la próxima semana. Esta semana ya creo que ya no alcanza. Ya. La Rosy Primero, lo está haciendo por teléfono. ¿Ah? No, lo está haciendo por el celular, no por el... Yo le puse por el WhatsApp, le puse que sí, si no le resultaba que usar el teléfono. es que está usando el teléfono. Está usando el teléfono. Su celular. Bueno, Ya, dale nomás. entonces, de lo que se acuerdan de la historia. Ay. Que en el fin de semana, Enzo y Lidia, ¿qué hicieron? ¿En qué página estamos? 57. Ya. Hanno fatto cose diverse. Hanno fatto cose diverse. Bien. Claro. ¿Está bien? Habían hecho muchas cosas. Esatto. È stato un fine settimana tranquillo quello di Lidia. Lidia, perfecto. Ya después teníamos este texto y este es el que me interesa más, el ejercicio 4. Entonces, María Olivia, léeme tu tarea, el primer párrafo. La número 4, ¿sí? Sí. Ya. Il testo, sabato Lidia è uscita insieme a Gianna. Sono andati a ¿Cómo? fare... ¿Sono qué? Andati, Andate. andate, ya. Sì, con E. Andate. Andate a fare spese e poi hanno bevuto un caffè all'antico caffè greco. Antico. Antico, ya. Ujú. ¿Eso es como antiguo? Sí, es antiguo, Ya. efectivamente. Ya. Ya, sigue. Domenica Lidia è andata da una sua collega ed è rimasta fino a mezzanotte. Ojo, léelo de nuevo. Ed. ¿Todo? Ya. No. Desde el Ed, no. da una sua collega, Ed. Ed è Ahí sí. rimasta fino È rimasta. fino a mezzanotte. Perfecto. Bien. Ojo, eso sí, con la pronunciación de las dobles. Sí, ¿Ya? Tenemos el nombre de la niña es Gianna, con doble N. Ya. ¿Ya? Después fueron a un café, con doble F, café. Y el domingo fue donde una colega, con doble L y una G, colega. De rimasta fino a mezzanotte. Mezzanotte. Perfecto. Y lo otro, acuérdate que la SCI suena shi, como cuando uno hace callar a alguien, hace shh. Uscita. Sabato Lidia e uscita. Uscita. Eso, es bien uscita. Bien chileno. Exacto. Ya, uscita. Uscita. ¿Sigo? No, ahora va a seguir Isabel. Ay, qué miedo. Sabato sera Enzo e i suoi amici sono andati in discoteca. Sono tornati a casa dopo le 3. Domenica Paola ha avuto l'idea di andare al cinema. L'idea, sì. L'idea di andare al cinema. Sono entrati in sala poco prima dell'inizio del film. Bien, ya.
Súper bien la pronunciación. Lo único que a lo que nosotros entendemos como Paola, en italiano cargan la primera A. Paola. 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 Dulce Paola. 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 Giuseppe, yo tengo mala en la primera oración donde dice yo había puesto sono andati. Y Ya. es Yo también. andate. Es andate con E. Ahora ¿Por vamos a ver qué? por qué. Ya. Ah, ya. Esa es la clase de hoy día. Vamos De a hoy ver día. todos esos porqués. Ya, entonces voy a poner la pizarra del Word. Ay, pero ahí está Rosa. Sí, por fin, por fin. Hola. Rosa. Bienvenida al fin. ¿Qué era? ¿Cómo lo solucionaste? Sí, ayuda. Ya está bien. ¿Y qué era lo que había que hacer? Pregunto porque me pasa con muchos alumnos que tienen el mismo problema. Lo que pasa es que yo apretaba el dos opciones y había que net. Ya, te escuché un poquito cortado. Había que poner... Es que cuando uno aprieta el micrófono de abajo te salen dos opciones, llamar y la otra algo de llamar por internet. ¿Ya? Y aprietas ese y te sale un micrófono arriba. Ya. Eso. Ah, ya, súper. Qué bueno que lo pudiste arreglar. Ya. ¿Ven todos la pantalla? Sí, por lo menos yo sí. ¿Leen bien? Sí, Sí, sí. Bien, El tamaño también. súper. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Estos verbos que vimos en la tarea, que quedaron con algunas dudas. Ahora vamos a ver qué pasa con todo eso. ¿Cómo se llama esta materia? Passato próximo. Ese es el tiempo verbal que vamos a aprender hoy. El passato próximo. Ya. Sí, 6. 6 de julio ya, ¿cachai? Sí, ya estamos. Y pronto ya va a ser agosto. No nos vamos a dar ni cuenta. Vayan comprando mascarillas con símbolos de Navidad. Bueno. Un chiste fome. Te saltaste el 18. Sí, es que no va a haber festejo. Ni con quién compartirlo. Si se fijan en la tarea, que es lo que ustedes me preguntaban, que Sí. ¿por qué es andate y por qué no andati? Ya vamos a llegar a eso. Lo importante es que sepan que cuando dice sono andate, está en loro, ellas. En ellos, ellas o ellos. Ellas o ellos. Ya vamos a ver que este es un ellas, porque está hablando de Lidia y Yanna. Y Yanna. Son dos mujeres. Ellas. Y después, siempre cuando habla de ellas, dice hanno bevuto. ¿Cierto? Siempre Sí. son ellas, siempre es Lidia y Yanna. Sí. Entonces aquí tenemos dos verbos. Dos verbos en pasado. ¿Cuál es la gran diferencia que ven entre estas dos frases? Hay una diferencia bastante grande entre una y otra. El verbo que acompaña. Exacto, el verbo auxiliar. Sono y el anno. Entonces, aquí tenemos el verbo sono y aquí tenemos el verbo anno. Eso significa que aquí, en el de arriba, estamos usando el verbo Presente. Essere. y aquí estamos usando el avere. Avere. Sí. ¿Ya? Sí. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué pasa ahí? Pero lo que sí quiero dejarles súper claro, que es lo que les vengo metiendo miedo desde el año pasado, y era todo el miedo que les metí desde el año pasado era para esta clase, para esta materia, O no. Que Manulo. que O es no. que se tienen que saber el verbo essere y el verbo avere al revés y al derecho. Oh. Porque
van a ver que esta materia es bastante complicada. Tenemos hartas cosas que aprender. Entonces, si además de todas esas cosas le agregamos que no nos sabemos bien el ser y el haber, va a estar bien difícil. Se les va a hacer el doble de complicado. ¿Ya? Así que estos dos verbos de memoria, como siempre. Ya. Entonces, tenemos verbos que usan como auxiliar el verbo essere y verbos que usan como auxiliar el verbo avere. Ya. No es al azar, ¿ya? No es que yo pueda usar uno o el otro, no. Hay verbos que usan uno y verbos que usan otro. Y cada uno tiene sus reglas. Pero para llegar a entender qué verbos usan uno y qué verbos usan otro, vamos a tener que pasar una materia antes, ¿ya? Que son los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Intransitivo. ¿Y en español a qué corresponde eso? Verbos transitivos y verbos intransitivos, sí, se llaman igual. Ah, Sí. ¿Esto es el participio? Todavía no llaman participio. no, pues no es participio. Es pasado. No, estos son, Próximo. no, estos Pasado, son, aquí estamos haciendo una materia previa para llegar al pasado próximo, que son los verbos transitivos e intransitivos. Y aquí no corre ningún tiempo verbal, ni presente ni pasado. Esta es una materia en general de verbos. ya. Ya. Vamos a partir con los verbos transitivos. Ya, entonces. ¿Qué significa que un verbo sea transitivo? Les voy a decir primero la versión difícil y después lo vamos a explicar con palabras más normales. Entonces, significa, los verbos transitivos son verbos, voy a escribir en español, que admiten un complemento de objeto directo. Y ustedes se dirán qué significa que admitan un complemento de objeto directo. Ahora lo vamos a ver. Ya. Como dice su nombre, un verbo transitivo es el verbo que cumple una acción que transita. ¿A qué se refiere con que la acción transita? Que es una acción que va dirigida a una persona o a una cosa. Ya. Se ¿Ya? dirige así. Entonces, vamos a hacer María. Saluda a Paolo. Acuérdense que igual que Paola carga en la primera A, Paolo también. Ejemplo. Entonces, María saluda a Paolo. Entonces, tenemos Ahora. a nuestro sujeto que es María, ¿cierto? Ujú. Que está Y eso cumpliendo una está en presente. acción. Está cumpliendo una acción María. ¿Qué acción es? ya. ¿Qué acción es? Se está dirigiendo a una Saludar. persona. Saludar, A una persona, claro. ¿cierto? La acción es saludar. Y esta acción va dirigida a otra persona, que va a ser Paolo. Por lo tanto, si yo pregunto, ¿a quién saluda María? ¿Cuál va a ser la respuesta? Paolo. María saluda a Paolo. Paolo. Acostúmbrense Paolo. a que cargan la. Paolo. Ya. Saluda. Entonces, esta pregunta
a mí me va a servir mucho. ¿A quién? A una persona, a Pablo. Que si yo puedo responder esta pregunta, o en verdad si esta pregunta tiene sentido, significa que la acción va dirigida a otra persona. Por lo tanto, mi verbo saludar, salutare en italiano, es un verbo transitivo. Ya. ¿Ya? Entonces, acuérdense siempre de esta aquí. Ahora, María mangia un pollo. Entonces, ¿quién es nuestro sujeto? De nuevo, La María. María. ¿Qué acción está cumpliendo María? Comiendo. Comer, ¿cierto? El verbo comer es la acción que está cumpliendo María. ¿Y a qué está dirigida? Al Al pollo, al sujeto. La comida. Al objeto. Al objeto, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a preguntar ahora? ¿Qué cosa mangia María? ¿Qué cosa? Un pollo. Un pollo. Entonces, ahora mi pregunta va a ser el ¿qué cosa? ¿Ah? Si mi verbo puede responder a la pregunta ¿qué cosa? Va a ser un verbo transitivo, porque significa que está dirigida a un objeto. Y ojo, que quede súper claro que muchas veces nosotros no vamos a hacer estas preguntas. ¿A quién o qué cosa? Y quizás la frase en sí no nos va a responder objetivamente a quién o qué cosa. Puede ser que el objeto esté escondido, ¿ya? Lo importante es que la pregunta tenga sentido. Porque si yo digo solo, María mangia, ¿cierto? Ujú. Yo pregunto, ¿qué cosa mangia María? No lo sé. No sé cuál es la respuesta a esa pregunta. Porque en la frase está solo que mangia, que come, ¿cierto? El punto es que si yo hago una pregunta como esta, ¿qué cosa mangia María? ¿Tiene sentido la pregunta? No tiene mucho Quería sentido porque saber- no sé la respuesta. No. Debo, Yo quería Una cosa saber es debo que- inventarla. Una cosa es que no tenga respuesta. Otra cosa es, ¿tiene sentido la pregunta? Si yo hago una Está pregunta así. incompleta. Ah, sí, Sí, porque podrías querer saber qué come. Claro. Está incompleta, pues, claro. sí. Pero ojo, la pregunta no está incompleta. La pregunta no No. tiene respuesta. Yo estoy El preguntando si la objeto está escondido. pregunta tiene sentido. Si yo Tiene pregunto, sentido ¿qué porque cosa come María? Tú puedes saberlo o no, pero la pregunta ¿tiene sentido? Ah, Sí, sí. Eso Sí. es lo importante. Ya. sí, sí Tiene que tener sentido la pregunta para que sea un verbo Transitivo. transitivo. Ahora vamos a ver a lo de qué significa con que la pregunta tenga sentido, porque vamos a hacer la misma pregunta con un verbo intransitivo y no va a tener sentido. Tú vas a decir, no, no puedes preguntar eso. Ya. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de intransitivo para que termine de cuadrar este asunto. Entonces,
Entonces, ¿cómo se llama este hombre? Y verbi intransitivo. Enzo e Paola entran en sala. ¿Ya? Enzo y Paola entran a la sala. Si yo pregunto, ¿a quién entran? ¿Tiene sentido la frase, la pregunta? No, no, no. Ahí sí que no. ¿Qué cosa entran? Tampoco. Enzo de Paola. Tampoco, porque no están entrando nada. Tampoco, ¿no? No entran nada. Entran a la sala. Ellos son los que entran. Entonces, la acción de entrar que están cometiendo Enzo y Paola no va dirigida a nadie, porque no responde el a quién, y no va dirigida a nada, porque no responde el qué cosa. Si no responde a ninguna de las dos, significa que el verbo no está dirigido a nada, por lo tanto no transita, por lo tanto es un verbo intransitivo. Hagamos otro ejemplo. Ya, vamos a hacer un ejemplo bien bueno. Vamos a usar siempre a la pobre María, que hace todo. María cambia la máquina. María cambia la máquina. ¿Es un verbo transitivo o intransitivo? Yo creo que es transitivo. ¿Tú crees que es Porque transitivo? puedo preguntar qué, ¿Qué cambia? ¿Qué cosa qué cambia? cambia, ¿Qué cambia? qué cosa Cambia cambia. la ¿Qué máquina. cosa cambia? Cambia la máquina. O sea, es un verbo Claro. transitivo. Perfecto. Ujú. Porque tenemos a María, que cumple nuestra acción, que es cambiar, y que va dirigida a una cosa que es la máquina, ¿cierto? Ujú. Yo digo ogni volta, ¿qué significa ese ogni volta? Cada vez. Cada vez. Cada- Entonces, ogni volta que María viaggia, vamos a poner aquí, lei cambia. Ella cambia. ¿Cuál es la acción que yo quiero testear? El mismo verbo Que cambia. cambia. Ella cambia. Ujú. ¿Es transitivo o intransitivo en esta frase? Intransitivo. Intransitivo. Intransitivo, porque ella no cambia a nadie, ni cambia nada. La que cambia es ella. Ella. Entonces, no hay un tránsito de esta acción. La acción se queda en ella. Y esto me sirve para que se fijen que hay algunos, incluso hay algunos verbos, como en este caso el verbo cambiare, que dependiendo del contexto, va a ser transitivo o intransitivo. Porque aquí yo tengo el verbo cambiare y aquí también tengo el verbo cambiare, solo que la primera vez es transitivo y la segunda es intransitivo. Eso pasa con pocos verbos. Son muy poquitos verbos que nos aguantan esto. Generalmente, los verbos son o intransitivos o transitivos. Ya, por ejemplo, el verbo que hicimos antes, el verbo entrare, va a ser siempre intransitivo. Ya, el otro que hicimos que era mangiare, mangiare siempre es transitivo, no tiene forma intransitiva. Ya, pero hay algunos verbos que efectivamente pueden ser o no ser. De hecho, ahora que lo pienso dos veces, el verbo entrar, entrare, también tiene una forma
transitiva. Si yo entro a algo, a una casa, por ejemplo, entonces entra el auto, eso es transitivo. Claro. Bien. Si yo Entonces, el entro, entrar es intransitivo. Pero si entro el auto, es transitivo. Ujú. ¿Ya? Entonces, resumiendo, es más que nada que los verbos transitivos son verbos dirigidos a alguien o a algo. Ya. Si no están dirigidos, son intransitivos. Ya. ¿De qué nos sirve saber eso? Porque en el pasado próximo, y ahora sí volvemos a nuestra materia principal, como habíamos visto, loro, sono, andate, loro hanno bevuto. Este verbo andate es el verbo andare, ir. ¿Es transitivo o intransitivo? Ira. Intransitivo. 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 ¿Ya? Porque yo no puedo ir a algo, yo no puedo ir a alguien. Yo voy a un Sí. lugar. Entonces Sí. es intransitivo. Y el verbo bere, que es beber, ¿es transitivo o intransitivo? Transitivo. Intransitivo. Transitivo, porque yo tengo que beber algo, siempre, Algo. ¿cierto? Sí. Entonces es transitivo. Ya. Y aquí está nuestra primera regla, que es bastante general. Obviamente tiene excepciones, pero es nuestra primera regla general. Los verbos intransitivos van a usar el verbo essere como auxiliar, Ya. y los verbos transitivos van a usar el verbo avere como auxiliar. Ya. Ahora vamos a ver cómo. Very, very. Me voy a quedar con el loro hanno bevuto. Entonces, voy a escribir de nuevo, Ay. hanno bevuto. Ya, estoy separando en dos nuestro tiempo verbal del pasado próximo. En rojo, ¿qué es lo que queda? Queda el verbo auxiliar. En italiano, verbo ausiliare. Y en azul, lo que queda es lo que antes me preguntó, no me acuerdo quién, alguno de Yo. ustedes, el participio. En italiano, participio passato. ¿Ya? La parte del participio passato lo vamos a ver en un ratito más. Importante que sepan que el verbo essere y el verbo avere funcionan como verbos auxiliares. Auxiliar. Y al ser el verbo auxiliar es el verbo que nosotros vamos a conjugar. Porque el participio, que vendría a ser del verbo principal, se va a quedar así. Se va a quedar igual. Entonces, y ahí es donde, repito una vez más, se tienen que saber el verbo de memoria. Entonces,
Vamos a hacer el verbo bere en pasado próximo. ¿Cómo va a ser? Io Ho ho bevuto. bevuto. Tu Hai hai bevuto. lui lei Ha ha ¿Bebuto también? bevuto. Lui ha bevuto, lei ha bevuto. Noi Abbiamo. abbiamo abbiamo Bebuto. bevuto. Voi avete avete bevuto. 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 I loro Hanno hanno bevuto. 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 Ya, entonces, si se fijan, nosotros lo que hicimos fue conjugar el verbo avere. Ujú. Y ya tenemos nuestro primer verbo en pasado próximo. Passato prossimo. Voy a usar otro ejemplo del libro. Cuando dice Domenica Paola ha avuto. ¿Qué verbo es ese? El ha avuto. Avuto. Pero ¿dónde Domenica? Ha Avuto. avuto En el texto. ¿Qué verbo estamos conjugando ahí? ¿Es tener? Avuto con Tener, H, en el italiano mismo. tener es... tenía, No, tener. tener, ¿Cómo se llama en avuto, italiano? Avere. avere, Claro, el verbo avere no solo es un verbo auxiliar, también puede ser el verbo principal. ya, ¿Cómo conjugamos el verbo avere en pasado próximo? Io ho avuto. Avuto. Mm, Si se fijan, tenemos el mismo verbo. Es avere más avere. claro. Entonces, ese es un truco. El verbo avere siempre se va a usar a sí mismo como auxiliar en el pasado próximo. Y el verbo essere también se va a usar a sí mismo como auxiliar. Muy tramposos. Al revés, siguen las reglas. Es fácil, pero te digo. Se usan a sí mismos. Entonces, ¿qué más fácil? ¿Cómo va a ser? Tú, hai hai, Avuto. 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 avuto, Lui o lei, Lei ha ha avuto. avuto. Noi abbiamo Abbiamo avuto. avuto. Voi Avete avete avuto. avuto. avuto, Loro Hanno hanno avuto. avuto. Ya. Ya, una parte importante. ¿Cómo se traduce esto? Eso. Literalmente, yo he tenido. Yo he tenido. ¿Ya? Tú has tenido. Has tenido. Etcétera. ¿Ya? Él, ella ha tenido, nosotros hemos tenido, vosotros habéis tenido, ellos han tenido. Pero ¿por qué digo literalmente?
¿Por qué? Porque hay una cosa que los italianos, a diferencia de los, más que de habla hispana, de los chilenos quizás, o de los latinoamericanos, es que los italianos nunca dicen, por ejemplo, yo tuve, a pesar de que existe, eso se llama passato remoto. Los italianos van a siempre decir yo he tenido, y o avuto, pero muchas veces va a tener el significado de yo tuve. La traducción de uso es yo tuve. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán? ¿Por qué dicen io ho avuto y en vez de io ebbi, que es el yo tuve, literal? Porque el passato remoto es tremendamente difícil de conjugar. Es muy difícil. Entonces, los italianos no se hacen problemas y usan el passato próximo como que fuera el remoto. Lo usan para todos los tipos de pasado. Entonces, a nosotros, nuestro idioma nos derivó más al que sería el remoto en italiano. Yo tuve, yo bebí o yo tomé. En cambio, los italianos dicen o avuto o bevuto, porque es mucho más simple. Entonces, muchas veces vamos a leer una frase en pasado próximo y la traducción para nosotros, la traducción de uso más correcta, va a ser en el remoto, ¿ya? O sea, el yo tuve, yo bebí, yo tomé, yo jugué, ¿ya? Ya. Bien, entonces, tenemos nuestros primeros dos verbos en pasado remoto, pasado próximo conjugados. Los dos son transitivos, porque yo siempre tengo que beber algo y siempre tengo que tener algo. Por lo tanto, son transitivos y usan el verbo avere. Y se fijan que el participio se repite siempre igual. Avuto, 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 avuto. ¿Cierto? Sí. Pero el libro nos pone esto. Loro sono andate. Sí. Femenino. Exacto. ¿Por qué andate? Porque este es un ellas. Y aquí Ya. tenemos nuestra nueva regla. Está. ¿Qué dice la regla? Los verbos que usan el verbo auxiliar essere están obligados a hacer coincidir el participio en género y número con el sujeto. Giuseppe, esta clase después tú la mandas. Sí, va a quedar, estábamos grabándola y va a quedar en YouTube. Ya, para tomarle más. Sí, de hecho, es buena idea eso. Tomen más atención que apuntes, si es que después tienen tiempo para volver a ver la clase. Total, va a quedar todo grabado. ¿Me vaya a mandar al WhatsApp? Sí, como siempre. Ya, listo. Ya, entonces aquí lo que tenemos que tener claro es la regla más básica de las reglas básicas que vimos el año pasado en las primeras clases, que era que una palabra masculina que termina en o, en plural va a terminar siempre en Y i. Y una palabra femenina que termina en a, en plural va a terminar en e. ¿Ya? Y eso lo vamos a aplicar siempre al participio. Por lo tanto, si este andate termina en e, ¿qué significa? Que ese loro ellas. es femenino, Es son femenino. ellas.
Vamos a conjugar este verbo andare. Andare. Entonces. Ay, no me gusta en azul. A ver. Io sono Andato. andato. Pero ojo, eso lo digo yo, o lo dice Andrés. Si Pero si lo ustedes, digo yo, Leslie, es Mónica, ¿cómo vamos a decirlo? ¿Cómo lo dicen andate, ustedes? Exacto. andate. No, io sono Andata, no, ahí está Andata. andata. Andata, sí. ya, porque es femenino singular. Porque es femenino singular, Bien. sí. Ya, entonces, io sono andato, pero ustedes dicen io sono andata. Tu sei andato, si se lo digo a Andrés, pero si se lo digo a Rosa, Tú tu sei sei andata. andata. Lui è Andato. 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 Andato, sì. Lei è Andata. Andata. Tata. andata. Ya, ya, en singular. Primera, segunda y tercera persona singular. Ahora, el noi. Noi siamo, era siamo lo que estamos, sí. Siamo, sì, Siamo. Hombre sería andati. andati. Y ojo aquí, la regla también bastante básica. Masculino y mixto. Ah, Igual que en español. Los grupos mixtos los tratamos de manera masculina. ya. Ah, sí. Entonces es lo mismo. Noi siamo andati es si un grupo Siempre si ese andati. nosotros está formado por solo hombres o por hombres y mujeres. Ya. ¿Alguien dijo qué pena? No. Ah, pensé que alguien había dicho como qué pena. No. Ya. Si ese grupo de nosotros fuéramos todas mujeres, ¿cómo es? Andate. 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 Exacto, noi siamo andate. Acostúmbrense siempre a decir el verbo completo. Siamo andate. Noi siamo andate. Ujú. Lo digo porque me pasa mucho con otros, me ha pasado en otros años, que después cuando me hacen los ejercicios me ponen solo el participio. Andate. No, tiene que ir siempre el Voy. auxiliar y el participio. Ya. 7. Voy, 7, si son 7. solo hombres o mixto, andati. 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 Voy, 7, andate, Andate. si son solo Voi siete mujeres. andate. Loro sono Loro sono andati. andati, si son hombres o mixto. Y si son solo mujeres, loro sono Loro Andati. andate. andate. Ya. Ya. Entonces, repetimos la regla. Primero, los verbos intransitivos como andare tienen que usar el verbo essere como auxiliar. Y los verbos que usan el essere están obligados a hacer coincidir el participio en género y número. ¿Con qué? Con el sujeto que cumple la acción.
Bien. ¿Dudas hasta ahora? Oye, CP, Sí. Rosa. el tiempo verbal andarono es pasado remoto. Andarono. Sí, es remoto. Andarono. ¿Y qué Andaron. significa Fueron. que ellos fueron? Sí, ¿Ah? fueron. Y yo, ¿cómo puedo saber si puedo usar, por ejemplo, por ejemplo, loro, andarono, Andaron. andarono, a mangiare, No. o usar tono, andati, a mangiare? Ya. Nosotros, por ahora y por mucho tiempo más, vamos a usar solo el loro sono andati. Ya. Y lo El que les decía, próximo, no el remoto. nunca el remoto. Ya, perfecto. Y es lo que les decía, yo si digo, no sé, loro sono andati a mangiare la pizza ieri. ¿Ya? Literalmente la traducción es ellos han ido a comer la pizza ayer. Pero la traducción real, la traducción de uso, la que nosotros diríamos, es ellos fueron a comer la pizza ayer. Pero en italiano vamos a usar siempre nuestro passato próximo. ¿Por qué? Porque, insisto, este tiempo verbal, que es el remoto, es tremendamente difícil de conjugar, porque casi todos los verbos son irregulares. Entonces, de verdad, los italianos mucho no lo usan. Se usa más en el sur de Italia, pero en general se usa muy poquito, porque hay unos verbos ¿Y el que libro? son inconjugables. Y en escrito, digamos, en libros, personas que escriban, ahí sí. Sobre todo en libros como un poquito más como antiguos o serios o formales, sí lo van a poder encontrar. Pero en Pero no me interesa leer libros en italiano. libros más contemporáneos, libros más simples, van a usar el passato próximo. Ya. Es más fácil. Sí, es mucho más simple. Entonces, por eso, nosotros el remoto ni siquiera lo vamos a ver ni acercarnos a él. Va a ser generalmente solo passato próximo. Ese es el que se tienen que aprender. Ya. Ya. Entonces, ya tenemos más o menos entendido nuestro tema del el verbo auxiliar. ¿Cuál es la otra parte que conforma nuestro passato próximo? El participio. Entonces, ahí tenemos otra parte que no es tan fácil. Entonces, ¿cómo le ponemos el participio? ¿Cómo sabemos cuál es el participio de un verbo? Tenemos una regla, pero ahora vamos a ver que la regla mucho no nos sirve. ¿Ya? ¿Qué dice la regla? Verbos que terminan en, are, en participio van a terminar en ato. Por eso recién teníamos andare, que se convertía en andato. Después, verbos que terminan en ere, su participio va a terminar en uto. Bebuto, ahí está el bebuto. Bebuto o avuto. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos el verbo avere, que su participio es avuto. Y terminamos con que los verbos que terminan en ire van a terminar en ito. Ito. Como capire, ¿qué era capire? ¿Entender? Entender. Capito. Capito. No, capito niente. Finire. Finire. Finito. Finito. Terminar. Terminar. Entonces sería terminar, terminado. Entender, Terminar. entendido. Tener, tenido. Ir, ido.
Capire, capito. Ire, ire, ite. Ya, Capito. esta es la regla. Voy a borrar estos. Me voy a quedar solo con la regla. ¿Cuál es el problema de esta regla? Que en general se cumple bastante poco. Hay muchos verbos, muchos verbos que tienen un participio irregular. ¿Cuál es la traducción de participio irregular? Que hay que aprendérselo de memoria. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver más o menos en cada una de estas terminaciones cuáles son las probabilidades de que el verbo tenga un participio regular. ¿Ya? Entonces, con los are es bastante agradable porque podríamos decir que más o menos el 99% de las veces sí se cumple esta regla. O sea, cada vez que nos encontremos con un verbo en are, es muy probable de que efectivamente yo cambiando are por ato tenga mi participio correcto. ¿Quién está trabajando? Arriba de la cabeza. Cacerolazo parece. Ya. Los verbos que terminan en ere, ahí son los que nos van a dar hartos dolores de cabeza. Porque podríamos decir que más o menos un 20% de los verbos que Apenas. terminan en ere siguen la regla. Eso quiere decir que un 80% de los verbos hay que aprendérselos de memoria. ¿Y qué tantos verbos terminan en ere? Bastantes. Uf. Genere. Vere. Ya. Apere. Dare. No. No, dar es con are. No, pues no. No. Ya. Y Potere. ire, Potere. más o ¿Y menos tú? un 60% de las veces sí se Ah, ya. O sea, es más o menos un poquito más de la mitad de los verbos. Yo tengo la solución para esto. Hay que irse 3 meses a vivir a Italia. Y uno se los aprende por la razón o la fuerza. O comprarse un traductor. ¿Cierto? Se lo aprende por la razón o la fuerza. Ya. Entonces, No iría a Italia ahora ni aunque me pagaran. es verdad. No, pues ahora no nos dejan entrar. No, se dejan entrar. No, No, a nosotros- menos a que los chilenos no. a los que A tienen nosotros nos dejan salir, pasaporte, claro. sí. No, pero los ¿Ah? chilenos no. O nadie que venga de Chile, aunque tengan pasaporte europeo. Ah, yo tenía entendido que De la Unión los Europea, sí, pues. residentes y De la Unión europeos sí Europea, entran. sí, pues. No, Sí, pero que vengan de depende de dónde Latinoamérica, venga. pero de dónde vengas. Si vienes de Chile o de otros países, salvo Uruguay, no te van a dejar entrar, aunque No seas de la sabía. Unión Europea. No sabía. No, yo diría que está Sí, equivocado. lo vi anoche. Bueno. No Da lo mismo. vayan. Volvamos No, al curso. Vamos a la clase, volvamos a la clase. Ya. Les mandé al WhatsApp una imagen. Que esa imagen en Ya. todo caso, es una página del libro que ustedes tienen. Ya. Exactamente la página 100. Es de las últimas. 189. Ya, la página 189 del libro tiene la lista que les mandé recién por WhatsApp. Es una Ya. lista bastante grande Mm. de participios irregulares. Sí. ¿Ya? Y obviamente, ojalá fueran solo esos, son muchos más. Pero son por lo menos los más comunes. Igual nos va a volver a aparecer una lista en los ejercicios del libro. Entonces, como siempre les digo, irregular significa de memoria. Que hay harto participio para aprenderse de memoria. Hay harto trabajo. Sí, hay harto para estudiar ahí. ¿Quién dijo que el italiano era tan fácil? No sé dónde escucharon eso. Los que Y no cuando se pueden uno estudiar, escucha, claro, Yo por lo menos fui siempre sincero y desde el principio les dije que no era sí, fácil. pues. Pero
Lo que es Pero fácil cuando uno es lo estar en escucha, Italia sin hablar italiano. A mí me gusta, pero Claro. la mayoría de la gente que no sabe me dice, ay, pero si es latino, es súper fácil. Partiendo El problema por- es que cuando uno los escucha hablar, se siente como muy fácil. Quisiera, suena porque, bonito. claro, Claro. ¿qué pasa? Que Pero no es así. si yo no me sé las reglas y alguien me habla así en pasado próximo, yo ni siquiera me doy cuenta de que usan dos verbos auxiliares. Un Ahora, segundito, voy a soltar los ustedes perros. van a escuchar y van a decir, ah, claro, efectivamente, a veces usa uno y a veces usa el otro. Y uno pilla a las amigas hablando mal. Sí, ya me ha tocado. Disculpen, las tuve que sacar, Sí, tuve no que te sacar preocupes. mis mascotas. No te preocupes. Ya. Ya. Esos eran los Entonces, verbos pasados irregulares. claro. Entonces, más o menos aquí ya tenemos todas las reglas como principales. Después vamos a ver que le vamos a ir agregando más reglitas a esto. ¿No? Se ¿Tú sigue, quieres que hablemos en cuarto año se contigo? sigue complicando el asunto. Ay, Pero bueno, esta es como la primera parte. ¿Se te está complicando en alemán también para ti? Tremendamente. Qué bueno, entonces estamos iguales. Sí. Aparte que, por ejemplo, el alemán tiene el mismo problema. Este mismo tiempo verbal usa a veces uno y a veces otro. Y lo peor es que ni siquiera, yo decía, por último, son los mismos que el italiano. No, No, son otros. son otros. Entonces nos sentimos comprendidos. Sí, todos los idiomas son difíciles. No, si alguien dice que un idioma es fácil, yo no le creo. No hay ningún idioma fácil, hay otros más difíciles. Pero ¿El así alemán? fácil, claro, el alemán es mucho más difícil que Mucho más difícil. No, pero para los alemanes aprender inglés es más fácil, claro, eso porque sí. es más complicado el alemán que el inglés. Pero igual no todos lo hablan perfecto. O sea, por eso digo, es más fácil, para algunos pueden haber como mayor cercanía, pero no hay ninguno que uno pueda decir, oh, este idioma es tirado fácil. No. Yo Todo- creo que al final es el oído el que se agudiza y te Sí, ayuda a comprender mejor y a entender mejor claro, los como idiomas. a siempre, o medida sea, que- uno parte por la gramática y después la gramática ayuda al oído. Al final, cuando ya la gramática está entendida, el resto es puro oído. Pero al principio necesitamos más gramática que oído. Ya. Entonces, yo les decía al principio que los transitivos usan el habere y los intransitivos usan el essere, ¿cierto? Sí. Pero yo les dije que era regla general. Hay excepciones. No todos los verbos siguen la misma regla. Entonces, ahora vamos a ver un par de excepciones, pero ¿qué les recomiendo yo? En general, la gran mayoría de verbos en italiano y en español también son transitivos. ¿Ya? Son poquitos dentro de todo los verbos intransitivos. Entonces, en italiano, ¿qué pasa? Que los verbos que van a usar el verbo essere como auxiliar, en realidad son los menos. Entonces, hay que aprenderse un poco el tipo de verbo y vamos a ver que se va a hacer un poquito más fácil. Ya, entonces, ahora vamos a ver bien qué verbos usan el essere como auxiliar. Y para esto, para esta lista, yo me estoy basando 100% en la lista que tienen ustedes en la página 61 del libro. Si se fijan, en la página 61, también Espérate. lo voy a compartir yo, lo comparto en Ya. la pantalla. Ya, en la página 61, abajo, está este recuadro. Si se fijan, dice essere o habere. Ya. Tenemos una lista bien completa de verbos que usan essere y verbos que usan habere. Entonces se van a fijar que los que usan essere son pocos, son siempre los mismos, y son de uso súper común. Entonces al final, ahí el oído juega mucho, porque uno se va acostumbrando a que ese verbo siempre usa el essere. Ya. ¿Qué verbos son estos?
verbos de movimiento. Todos los verbos que impliquen un movimiento, el moverse de un lugar a otro, van a usar siempre el verbo essere. Por eso, andare, venire. Si quieren, copian después, si está todo escrito en el libro. Sí, pues sí está. Andare era ir, venir, venir. Partire, partir. Tornare, Volver. volver. Regresar. Regresar, volver. Entrare, entrar. Uscire, ¿qué era uscire? Salir. Y Salir. uscire, Uscire, como salir. she, que no se nos olvide, uscire. Eso. Ritornare, que es lo mismo que tornare, volver. Reentrare. Ese Rientrare reentrare, ¿qué es? es volver a entrar. Es un verbo que nosotros no- Reingresar. Como podría ser volver. reingresar, sí. Y el giungere se me olvidó. Giungere, Giungere. alcanzar un lugar. Por ejemplo, giungere la meta. Giungere, ¿cómo es? Giungere. Giungere, cargan la U. Giungere. 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 Giungere, ¿alcanzar qué, por ejemplo? Por ejemplo, alcanzar una meta, giungere una meta. Ah, perfecto. Pero no cosas. No No. cosas. Perfecto. ¿Ya? Entonces todo esto implican estar en un lugar y moverse hacia otro lugar. Movimiento. Después los verbos que se llaman distato in luogo, de mantención en un lugar. Es como al revés del movimiento, cuando yo me quedo en un lugar. Esos también van a usar el essere. ¿Ya? También. También, todo esto usan essere. Verbo stare, verbo rimanere, que es permanecer, restare, que es quedarse. Ujú. Stare. Mantener. Después, los verbos intransitivos como tal, que los vimos antes, y ahí tenemos varios ejemplos. Essere, succedere, que es suceder, morire, morir, Ujú. nascere, nacer, piacere, gustar, ¿Buscar o gustar? gustar, Gustar, ¿ya? como cuando uno dice mi piace, no me gusta, Ajá. gustar, del verbo piacere, Ujú. costare, que es costar, sembrare, que no es sembrar, es parecer, Parecer. parecer, sí. Servire, que es servir, riuscire, que no es volver a salir, es lograr. Y está con entre paréntesis a riuscirá. No, porque está asociado porque- siempre a la preposición a. Siempre es riuscire a. Ah, perfecto, ya. Lograr, ya. ¿Sí? Por Riuscire ejemplo, a. si quiero decir lograr hacer, es riuscire a fare. Ya, ya. Diventare, que es convertirse en. O volverse algo. Vestirse. Durare, que es durar, etc. Ujú. Entonces, si se fijan, por ejemplo, cuando hablamos de verbos de movimiento, igual estos verbos son verbos intransitivos. No es que no sean, son verbos intransitivos. Pero estos verbos intransitivos los podemos como agrupar para que sea más fácil reconocerlos.
¿ya? Entonces, cada vez que veamos un verbo de movimiento, más que pensar de, ¿es intransitivo o transitivo? No, es de movimiento, listo, usa el verbo essere. ¿Ya? Después dice acá, verbi riflessivi. Verbi riflessivi son los verbos reflexivos que todavía no los vamos a ver. ¿Ya? Aquí el libro los enseña en la unidad 9, imagínense, vamos recién en la 4. Yo igual lo enseño a finales de la 4. O sea, igual se los voy a enseñar ahora, pronto. Los terminados en sí. Pero los ejemplos dice, alzarsi, eso es levantarse. ¿Ven que no terminan ni en are, ni en ere, ni en ire? Terminan en sí. Igual que en español, que terminan en se, los reflexivos. Levantarse. Svegliarsi es despertarse. Lavarsi es lavarse. Ya. Ahora, ¿qué nos dice este mismo recuadro? Que hay verbos que usan el verbo haber. ¿Cuáles son? Los verbos transitivos. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Sí. Que amare, que es llamar, y dice qualcuno, eso es a alguien. Porque yo tengo que siempre llamar a alguien. Mangiare, qualcosa. Qualcosa significa algo. Porque yo siempre tengo que comer algo. Dire, que es decir, yo tengo que decir algo a alguien. O sea, es como doble transitivo. ¿Ya? Pero aquí nos dice una cosa nueva, que es lo que yo les decía, que obviamente siempre hay excepciones. Hay algunos verbos intransitivos que van a usar el verbo avere. ¿Ya? Como dormire, dormir. Ridere, reír. Piangere, llorar. Camminare, caminar. Lavorare, trabajar. Ya, estos verbos son intransitivos, pero igual van a usar el verbo avere como auxiliar. Son excepciones a la regla. Y después vemos que tenemos lo que les dije antes. Hay verbos que pueden ser tanto transitivos como intransitivos y ahí depende de si el verbo, o sea, de la frase, del contexto. Como el verbo cambiare. ¿Ya? Nosotros lo hicimos en presente. Dijimos María cambia la máquina. En pasado a ser ha cambiato máquina. Pero si yo digo lei è cambiata últimamente, ella ha cambiado. Entonces, en el primer caso es transitivo y en el segundo es intransitivo. Depende del uso que le demos. ¿Sí? Es lo que vimos hace un ratito. Sí. Ya. Y eso es toda la materia de hoy. Es harto. Yo les Nada. Por algo les vengo metiendo miedo desde el año pasado. No es nada. No es nada. Entonces, ojo, hay que estudiarlo, repasarlo harto. Vamos a hacer ejercicios, hartos ejercicios sobre esto. Nos vamos a quedar pegados un ratito en esta materia, ¿ya? Importante, uno, que se aprendan, ya lo he dicho 1000 veces, una y otra vez, repitan el verbo essere y el verbo avere. Pues imagínense, si tenemos que pensar en todas estas cosas,
Y además nos tenemos que ir a acordar cómo era el verbo ser y cómo el verbo. No, terrible, terrible. Oye, Segundo. Giuseppe, Sí, sí. cuando uso, por ejemplo, en una frase dos participios, por ejemplo, te lo voy a decir en castellano, he comido y he bebido. Buena ¿Es pregunta. obligación usar las dos, No, los dos verbos auxiliares? O sea, No. puedo decir, vamos a he hacer un comido, ejemplo. Ya. O mangiato, pongamos un poquito más contexto. Ieri sera. Ho mangiato e bevuto. Ah, ¿Ya? mangiato, ya. Ho mangiato e bevuto. Ayer comí y bebí. Ya. Entonces, En el como español tengo dos participios de verbo transitivo que usan el mismo verbo auxiliar, no estoy obligado a repetir el verbo auxiliar. Ya. ¿Puedo o no? Yo puedo decir ieri sera ho mangiato e ho bevuto. O puedo decir ho mangiato e bevuto. Ah, lo mismo que en español. En español, pues. Pero ojo, eso es porque comparten el auxiliar. El auxiliar, sí. ¿Sí? Yo si digo ieri sera sono andato e bevuto, Eh, yo no puedo No, hacerlo. no, está mal, no. ¿Ya? Yo tengo que decir sono andato e ho bevuto. O bevuto. Sí. ¿Por qué? Porque usan auxiliares distintos. Ahí no puedo compartir el auxiliar. Ujú. Por eso es como en español, pero hasta cierto punto. Y esto sería ayer en la tarde salí Ayer en la noche salí y bebí. y bebí. Perfecto. O sea, en verdad fui y bebí. Fui, claro, porque andato no es, Porque aquí no es tendríamos que Chile. ponerle el dónde, ¿ya? Sí. Alla festa. Sono andato e ho bevuto alla festa. Fui y bebí en la fiesta. Eso lo vas a dejar grabado como ejemplo. Sí, sí está todo grabado. Todo esto sigue estando grabado en la clase. Ya, se me desconectó María Olivia. Sí. Ya, entonces, lo que les decía, repasen mucho el verbo essere, repasen mucho el verbo avere, y empiecen un poco a aprenderse así de memoria por encima los verbos que usan el essere. ¿Ya? Porque lo importante es aprenderse los del essere y todos los demás van a usar el avere. Entonces, es mucho más importante que se aprendan bien los que usan el essere a que se aprendan todo. Porque ahí es demasiado. Es como por descarte. Claro. Sabiendo los del essere, los demás usan avere. Entonces, es como una buena técnica para no angustiarse con tanto verbo. ¿Ya? Voy a dejar de grabar ahora